Muy bien, por la gracia de Dios podemos estar esta mañana aquí para estar estudiando y meditando la palabra de Dios, y especialmente aquellos que nos están viendo por internet. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en la Biblia es importante, aunque todos los temas son importantes, pero especialmente porque nos habla de un juicio, de un tribunal de juicio. Justamente estábamos conversando hoy cuando una persona comete un error en la vía pública manejando un auto y te para la policía y te hace una boleta. Normalmente tú tienes que ir a un juez y te da la oportunidad de ir al juez. Y yendo a ese juez, sin duda que tú tienes que decir que eres inocente o eres culpable. Ahora, en la palabra de Dios sucede lo mismo. Nosotros tenemos un juicio que es para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, y tenemos un juicio para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Dice, todos debemos morir o dejar el cuerpo. Todos nosotros hemos nacido para morir. No hemos nacido para vivir eternamente aquí. Tenemos un alma eterna, pero después de dejar el cuerpo, tenemos un lugar de castigo o un lugar de bendición. Dice Hebreos 9:7, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nuevamente está diciendo, no hay reencarnación. No hay esas teorías que dicen, bueno, que venimos de otro tiempo, que hemos ya vivido o que vamos a vivir. No. Nosotros, dice la palabra de Dios, tú vives una sola vez en esta vida y después viene la eternidad. Ahora, los creyentes van a ser juzgados. En Romanos capítulo 14, versículo 10, dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Él dice, fíjate, hay un tribunal, hay un juez en el que nosotros vamos a estar. Y vamos a tener que rendir cuenta. Vamos a tener que rendir cuenta y vamos a ver de lo que. Dice el 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Me está diciendo, mira, tú vas a rendir cuenta de lo que hayas hecho como creyente, como hijo de Dios. Pero usted me dirá, pero pastor, ¿será que la vida es por obras? La vida cristiana se manifiesta por obras. ¿Cómo puedo manifestar mi fe en silencio? ¿Cómo puedo manifestar mi fe sin vivirla, sin practicarla? Es como el amor. ¿Cuántos de ustedes dicen yo amo, pero no hay ninguna demostración de amor? El miedo. Uno dice tengo miedo, pero está tranquilo, está sentado allí sin ningún problema. Yo no veo el miedo. Ahora, no importa lo que él puede sentir. Si no demuestra, nadie puede saber lo que esa persona está sintiendo. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ahora tenemos que hacer obras. Ahora las obras manifiestan lo que yo soy. Si uno dice que es médico y nunca hizo una operación, nunca trató un enfermo, si uno dice que es ingeniero y nunca construyó una casa, bueno, yo no sé qué buen ingeniero es. Y en la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Muchas veces uno ve un árbol y dice, ¿qué árbol es? No sé, no puedo distinguir. Pero cuando yo veo el fruto, yo puedo decirte qué árbol es ese. En la vida del creyente sucede la misma cosa. Dios y los hombres van a ver el resultado de lo que yo digo, que yo creo. Por eso está diciendo, vas a recibir lo que hubieras hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor me dio el Espíritu Santo. El Señor me dio el poder, la fuerza de hacer lo que yo necesito, pero hay una necesidad de mostrar realmente lo que yo soy. Hay gente que dice, yo soy un buen jugador de fútbol. Bueno, una cosa es tu opinión, la cosa es cuando estás en el campo, cuando estás corriendo detrás de esa pelota. Ahí demuestra que eres bueno o no bueno jugando al fútbol. En la vida cristiana sucede lo mismo. Nosotros somos buenos para demostrar lo malo que somos. ¿Por qué?
Ni si uno tiene, a ninguna escuela tenemos que ir. Sabemos mentir, sabemos engañar, sabemos fornicar, sabemos adulterar, sabemos embriagarnos, sabemos usar la droga, sabemos todo el mal, sabemos pegar, sabemos insultar, sabemos tener mal carácter. Y tú dices, bueno, pero eso está demostrando lo que tú eres. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como un Salvador, tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que demostrar lo que eres. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Señor dice que llevéis fruto, mucho fruto. Así que vamos a aparecer delante del tribunal de Cristo. Pero dice también que los que no pusieron su fe en Cristo van a también a ser juzgados. Los que no pusieron su fe en Jesucristo serán juzgados. Esto quiere decir los inconversos. Yo no puedo, a veces usamos la palabra no creyentes. Realmente todo el mundo cree en algo. Y entonces decir no creyente, yo tengo que especificar no creyente en Cristo Jesús, no creyente en la salvación de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 20, comenzando del versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí me está hablando del no creyente. Ellos van a pasar por este juicio que se llama el tribunal blanco, el final, el último, porque dice el trono blanco. En este trono blanco ellos van a venir, van a resucitar de donde se encuentren, si murieron en el mar, si murieron en la tierra, si fueron quemados, sus cenizas, van a resucitar y van a abrirse los libros. Quiere decir que mi vida está escrita en un libro, en la palabra, en los cielos, tanto para el creyente como para el inconverso. Pero en este caso, él dice, según sus obras. Y según sus obras, me está diciendo, mira, el asunto de que la persona cuando vive en esta tierra manifiesta lo que es, y de acuerdo a lo que manifiesta de lo que es, y su vida, su actitud, su comportamiento, va a ser juzgado. Y él dice, y el mar dio sus muertos, y los muertos que estaban con él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Vuelve a repetir el concepto, según sus obras. O sea, tus obras son importantes, no para obtener la salvación, sino para demostrar lo que eres. Dice el versículo 14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que hay un juicio que nosotros vamos a estar recibiendo. El creyente en el tribunal de Cristo, el no creyente en el trono blanco, en donde ahí, imagínate que una persona que está sufriendo en el infierno o en el lugar de tormento va a salir y va a tener un momento de descanso, porque va a estar delante del juez para pasar después a la segunda etapa, separación eterna de Dios, separación en sufrimiento continuo. Parecería que el único tiempo calmo que va a tener es cuando esté delante del juez. Por eso, el juicio no nos escapamos, sea de un modo o del otro, de otro, nosotros estaremos en un juicio. El creyente, para rendir cuenta davante al Señor de lo que hizo con lo que Dios le dio, con la salvación, con la gracia, con la relación con los hermanos, con la adoración. Al inconverso, él lo va a juzgar por su manifestación del pecado, por lo que va a estar sin excusa. Mira lo que eras, mira lo que hiciste. Pero Señor, yo era bueno, yo le ayudé a cruzar a un anciano la calle, yo cuidé a mi esposa, yo cuidé a mis hijos. Sí, pero nunca te preocupaste de Dios.
tú naciste condenado y nunca te importó esa condena. Tú la pasaste por alto, tú no le hiciste caso y la paga del pecado es muerte. Quiere decir que si yo nací en pecado, como dice David, yo voy a rendir cuentas y voy a pagar por haber nacido en el pecado. Ahora bien, los que no pusieron su fe en Jesucristo serán juzgados, pero el fundamento de nuestro juicio, ¿cuál será el fundamento de nuestro juicio? Aquí vamos a estar viendo algo de ello. Que por revelación, Pablo está escribiendo en Efesios capítulo 3, versículo 3, que por revelación me hizo conocer el misterio como antes escribí en breve. O sea, Pablo ya había escrito algo sobre el misterio de la iglesia, el misterio después de que Cristo resucitó y Él hizo el cuerpo de Cristo, la iglesia después de Pentecostés. Leyendo lo cual, podéis entender mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él está diciendo, mira, ahora lo que estaba escondido, lo que los judíos no sabían, lo que en el Antiguo Testamento no estaba reflejado, ahora a través de los apóstoles y profetas de aquella época, de aquel tiempo, está siendo revelado. Y le está descubriendo lo que antes estaba escondido. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de sus problemas, de sus promesas en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Él está diciendo, mira, yo lo estoy recibiendo de parte de Dios todas estas cosas. Y al recibir de parte de Dios todas estas cosas, yo se las estoy comunicando para que ustedes puedan saber lo que va a pasar. Y dice el capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo edifica. Él dice, mira, yo puse un fundamento. Ahora, el fundamento en la palabra de Dios es, en el Antiguo Testamento, era Dios. Hacer lo que Dios quería, Él era el fundamento, era la base. Pero en el Nuevo Testamento viene Cristo. Ahora, Él paga nuestra deuda, por eso anula el sacerdocio arónico, y al pagar nuestra deuda, ahora Él está diciendo, mira, ahora hay un fundamento, Cristo Jesús, que es la piedra rechazada por los edificadores. Este Cristo Jesús es el que murió, resucitó, armó su cuerpo, y Él es la base, es la base, porque yo como perito arquitecto estoy poniendo la base para la construcción. Yo no voy a vivir para ver todo el edificio completo, pero cada uno debe ver cómo construye, porque no puede construir en otro fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes usar en ese edificio un material o algo que no sea en armonía con la doctrina, con la palabra de Dios. Porque si tú estás edificando con otro concepto, con otra doctrina, tú estás edificando un otro edificio con otras bases, con otros fundamentos. Porque yo no puedo inventarme los fundamentos. Cuando en la arquitectura uno tiene que ir a la universidad para aprender, uno se encuentra con que tiene reglas, tiene medidas, tiene pesos, tiene un montón de cosas que las tiene que aprender, memorizar y calcular. Y siempre el cálculo que él va a ser en base a lo que aprendió. Porque si quiere hacer un puente, tiene que tener características que puede soportar cierta cantidad de kilos, de toneladas, y no todos los puentes soportan el mismo peso. Quiere decir que hay una matemática, hay un principio, hay una enseñanza en donde el arquitecto lo pone en práctica y quien quiere edificar sabe lo que puede edificar. Si yo hago una casa de madera, vamos a ponerle típica, común aquí en Estados Unidos, y quiero ponerle otro piso arriba, no puedo.
porque no está preparada para recibir otro edificio arriba. Aun si yo lo hago de cemento, como en nuestros países, que se usa mucho las casas de material de cemento o de ladrillos, y no está preparada con las torres, con las bases, para hacer un edificio encima, no se puede, la ley no te lo permite. Y muchos tratan de hacer lo mismo con la palabra de Dios, edificar sobre el fundamento, pero no puede, se derrumba, se tira, porque no está preparado para ese tipo de base que le quieren poner en los nuevos pensadores o los nuevos teólogos. Así que él está diciendo, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto, no me está diciendo que son cualquiera, me está diciendo alguien que conoce las reglas, que conoce cómo colocarlos y pone el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno tiene que ver cómo sobre edificar, porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento principal, ningún otro lo puede poner. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, miren ustedes, son 6 cosas que pueden estar edificando. Ahora, yo no sé por qué uso estos ejemplos. Tengo que estudiar en la Biblia e investigar por qué él usa estos ejemplos. Porque él usa oro, plata, piedras preciosas. ¿Por qué no usó otros materiales, otros metales? ¿Por qué usó madera, heno y hojarasca? ¿Hay algún significado, hay algún valor en estas problemas? ¿O es simplemente un ejemplo? Bueno, pero este ejemplo que me está diciendo no son del mismo valor. La perla, el oro, la plata, no tiene el mismo valor. Las piedras preciosas no es el mismo valor que el oro, no es el mismo valor que la plata. Nosotros tenemos que hay perlas preciosas que valen más que el oro. Y el oro, depende de la cantidad, vale más que la plata. Entonces, ¿por qué me da estos valores? Lo vamos a ver más adelante. Dice después en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí está diciendo, si yo edifiqué y lo que edifiqué puse cosas que no servían, va a ser destruido. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo es que yo edifico? Aquí es un ejemplo que vino a mi mente, es cada uno de ustedes tiene una base para edificar. La base no la ponen ustedes. La base es el Señor Jesucristo. Tú tienes una base, tú tienes una base, yo tengo una base. Esa base es Jesucristo, la palabra de Dios, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus principios. Ahora yo tengo que estudiarlo y de ahí yo tengo que edificar ese edificio. Pero yo voy a estar edificando, es mi casa, mi edificio. Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Aquí no me está dando un ejemplo de que, ok, tenemos una base, tú edificas, y todos edificamos encima. Bueno, pero ¿qué pasa si vos pusiste madera, heno, hojarasca, y otro puso piedra preciosa, oro, plata? Obviamente, si se va a quemar, el edificio se va a destruir. ¿Es así o no? La lógica me lleva a eso. Que si todos edificamos sobre el mismo fundamento, pero no individualmente, sino como grupo edificamos, se va a destruir. No va a permanecer. Pero ahora si yo edifico eso, yo tengo que ver cómo edifico para ver si yo estoy edificando una cosa correcta delante del Señor, sobre la base de Jesucristo. En mi modo de vivir, en mi modo de hacer, en mi modo de pensar, en la doctrina. Tengo que conocer las cosas básicas y todo lo que corresponde a un edificio para poder edificar en el modo correcto y obligarme a hacerlo. No hacer, no sé cómo le llaman, chapucerías o cómo le llaman en tu país cuando uno lo hace así a la Bartola, algunos dicen, ¿cómo le dicen? A lo loco. O sea, cada uno lo hace en un modo distinto.
Él dice, bueno, quiere decir que no me importa, no, lo arreglamos aquí, lo hacemos así, no pasa nada. A veces pasa con la electricidad. ¿Y cuál es el resultado? ¿Se quema todo? No es, cuando yo estoy edificando mi vida. Estoy edificando para rendir delante del Señor. Señor, los materiales que usé fueron correctos, las medidas que usé fueran correctas, yo me sujeté a tu palabra. Jesucristo edificó su vida bajo la palabra de Dios, dependiendo de la palabra de Dios. Entonces, para mí estos fundamentos, este fundamento que es uno, cada uno edifica su propia casa, su propio edificio en ese fundamento. No es que todos juntos edificamos. ¿Por qué? Porque cada uno va a rendir cuentas personalmente. Y si yo voy a dirigir personalmente, yo no le puedo echar la culpa, bueno, pero mi esposa edificó con heno, madera, y yo edifiqué con piedras preciosas arriba, y ella se le quema, y a mí se me cae todo el edificio. No, él dice, fíjate cómo estás edificando, porque el fuego la probará. Y dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Te das cuenta que está usando a la persona? Si bien él mismo será salvo. Quiere decir que él está edificando su propia dimensión, su propia casa en el Señor. Y él dice, si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él está diciendo, mira, tú estás edificando sobre el fundamento, pero edificaste toda una mezcla de cosas. Muchas cosas se van a quemar. Entonces no vas, como no usaste el oro, no usaste la plata, no usaste la piedra preciosa, usaste la salvación, se va a quemar y no vas a tener nada para presentar delante del Señor. Es como los proyectos que se hacen en las escuelas, ¿no? Que le dicen a los niños, miren, vamos a hacer un proyecto de cada uno va a agarrar papel, va a agarrar lápiz, va a hacer dibujo y va a cortar con tijeras y va a construir una casa. Cada uno presenta esa casa hecha de cartón, hecha de madera, hecha con dibujos, que va a ser evaluada a ver cómo lo hicieron o cómo no lo hicieron. En el Señor va a pasar lo mismo. Mi vida espiritual va a ser juzgada de cómo edifiqué. Y algunos van a edificar mezclados, pero de acuerdo a la palabra de Dios, algunos van a edificar con cosas no duraderas, con valores temporales. Así que él dice después en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora él me está diciendo, ¿ves? Lo que yo estoy edificando es en mi vida, porque yo soy el templo de Dios. Y mi vida tiene que estar, especialmente mi vida espiritual, tiene que estar siendo usada con los valores materiales que Dios quiere que yo use. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Ven el concepto? La base está, pero es mi vida. Cristo es la base y mi vida tiene que ser construida sobre esa base. No depende de tu pensamiento, del pensamiento de cualquiera uno que se le ocurre, ni del pastor. Yo puedo escuchar lo que el pastor dice, es como venir a la escuela para estudiar arquitectura. El profesor te puede enseñar todo lo que tú quieras, pero al final tú tienes que rendir cuenta, tú tienes que hacer, tú recibes el título, tú eres responsable. Tú no puedes decir, pero mi profesor dijo tal cosa. No, usted sabe cuáles son los reglamentos, usted no aplicó los reglamentos, usted es culpable. Con Dios pasa lo mismo. Si yo estoy edificando y estoy edificando mi vida con la base del Señor, lo tengo que hacer en modo correcto, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y Él lo dice. Si alguno destruye el templo, dice, Dios destruirá a cada uno de nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Por eso es importante mis decisiones. Es importante usar la palabra del Señor para hacer lo que es correcto. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque sin mí nada podéis hacer. Nuevamente él dice, yo soy la base, pero si tú te alejas de esa base o construyes cerradamente, no estás dependiendo de mí, estás dependiendo de tu carne. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando yo no obedezco a la palabra de Dios, cuando yo no hago lo que Él quiere, Él termina enjuiciándome y ya no le soy útil para el ministerio. Él queriéndome usar no lo puede hacer porque yo me rebelo contra Él. Ahora bien, hay 6 ejemplos de cómo hacer la obra de Dios. Y esos 6 ejemplos nosotros lo vamos a ver en 1 Corintios 3:12. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca. Ahora fíjense, 3 con la acción del Espíritu Santo. 3 con la acción de la carne. Repito, 3 con la acción del Espíritu Santo. Pero hay 3 con la acción de la carne. Quiere decir que en ese fundamento que es Jesucristo, que yo tengo que edificar mi vida y que soy responsable de cómo estoy edificando esa vida, lo puedo hacer bajo los valores espirituales o bajo los valores carnales. Y obviamente que si yo estoy haciéndolo bajo los valores carnales, voy a pagar las consecuencias. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí está, no la primera parte es porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Este está hablando del no creyente. Este no creyente que vive de acuerdo a la carne va a estar enjuiciado en el trono blanco. Pero la segunda parte dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora me está hablando de un creyente. Un creyente en el Espíritu tiene que hacer morir las obras de la carne. Sepultado estoy con Cristo. He resucitado a una nueva vida. Ya no debo dejar que me controle la carne, sino que me controle el Espíritu. Esa es nuestra lucha, porque dice bien Pablo, la carne lucha contra el Espíritu. Hay una guerra. Y él dice, mira creyente, ahí está la base que es Jesucristo. Tú tienes que edificar y esa edificación la tienes el Espíritu. ¿Para qué? Para derrotar a la carne. Para no edificar con madera, heno y hojarasca. Tú puedes edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Él da toda una lista grande de cuáles son las obras de la carne. Y entonces me está diciendo, con el Espíritu Santo, tú tienes que parar los deseos de la carne. Con la fuerza del Espíritu Santo, tú tienes que dejar que el viejo muera, el viejo hombre. Haced morir lo terrenal, él me está diciendo. O sea, no vivas teniéndolo en vida. Viví de acuerdo al Espíritu Santo para destruir las obras de la carne. La semana que viene vamos a hablar de estos 6 elementos. Cómo es que se encuadran en la palabra de Dios. Pero hoy hemos visto que hay 2 juicios. El creyente y el inconverso. El creyente en el tribunal de Cristo. El inconverso en el trono blanco. El creyente según sus obras. Porque esas obras, según como edificó sobre esa base que él tiene que edificar, va a ser juzgado. El no creyente, lo que manifestó en su vida es lo que él es. El creyente, lo que manifestó en su vida es lo que es. Y muchos dicen, yo soy creyente, pero ¿cuál fruto tiene? Nada.
Uno dice, sí, yo amo al Señor, yo oro todos los días, yo medito la palabra, pero ¿dónde está tu acción? ¿Dónde está tu participación? ¿Dónde está el ejercicio de tus dones en la iglesia? ¿O tú crees que por televisión puedes vivir la vida espiritual? ¿O por internet? No, tiene que haber una comunión, tiene que haber una relación. Si a ti no te interesa eso, tú tienes un problema espiritual. Si a ti no te interesa juntarte con los hermanos, si a ti no te interesa juntarte con los hermanos para estudiar la palabra de Dios, para meditar, para animarnos unos a los otros, para exhortarnos unos. Si tú no tienes eso, a ti Dios no te importa. No importa lo que me digas, no importa cuánto oras, no importa cuánto te revuelques en el piso, no importa cuánta Biblia leas, la práctica no está en tu vida. Es una vida de teoría. Y la teoría no tiene valor delante del Señor. El Señor dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso vienen los juicios de las obras que hicimos después de creyente. De las obras que manifestamos del pecado para aquellos que van al trono blanco. Pues yo quiero que mediten, yo quiero que piensen. Yo lo hago en mi vida, ustedes en su vida. Yo estoy edificando como Dios quiere. Yo estoy practicando lo que Dios quiere, pues solo teoría, solo filosofía. Y eso no te va a salvar. Y no importa, Señor, yo leí la Biblia, Señor, yo estudié, sí, yo el Señor. Bueno, pero ¿qué hiciste de práctica? Nada. Te cuesta ir a la iglesia, te cuesta estar con los hermanos, te cuesta hablar a otros de Cristo. ¿Tú piensas que tu debilidad va a ser justificada delante de mí? Si yo te di el poder para hacerlo y tú no lo usas, quiere decir que es vana. A este punto uno no sabe si eres salvo o no eres salvo. ¿Por qué? ¿Qué tengo en el camino atrás? Nada. Solo busqué por mis bienes materiales, solo busqué por mis deseos personales. Pero en mi vida no tengo frutos que pueda decir, aquí está, estoy edificando, Señor, como tú quieres, con madera, con heno o con hojarasca en la carne. O Señor, estoy edificando con oro, plata y piedras preciosas. Analiza tu vida y realmente toma una decisión de cambiar. Porque lo que tú crees, si no está demostrado, no sirve. No sirve. Porque dice Santiago, Abraham fue justificado no solamente por la fe, no por sus obras. Porque él justifica por las obras la fe que él tiene. Porque él estuvo dispuesto a matar a su hijo, porque Dios se lo pidió. Era una fe con obras. Y la obra justificó su fe. Si yo digo que tengo fe, no para la salvación me basta con lo que hizo Jesucristo, yo no tengo que hacer nada. Pero una vez dentro de la fe, mis obras son las que deben manifestar lo que yo creo, lo que yo pienso. Vamos a orar.